Juan 19 y vamos a leer desde el 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Carabela, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. O sea que son cuatro soldados entonces. Tomaron también su túnica, y la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Este es el versículo para nosotros hoy. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Cuántos tienen sed hoy? Considere la manera que Jesús sufrió ante el Calvario. Imagínese, usted trasládese de aquí a ese tiempo. Estaban en medio de esa crucifixión. En el Getsemaní su pena y angustia casi lo mata. El sudor del Salvador eran como gotas de sangre. Sus discípulos los abandonaron. Sus enemigos lo criticaron. Él no pudo dormir en toda la noche por causa de sus juicios. Luego los soldados se burlaron de él y lo azotaron. Después tuvo que cargar la cruz desde el trono de Pilato, pero Jesús estaba muy débil como para poder cargar la cruz por las calles angostas de Jerusalén. Por tanto, otro tuvo que ayudarle a cargar la cruz por la vía dolorosa. Jesús cargó su cruz desde el lugar del juicio de Pilato, pero estaba demasiado débil para cargarla. Entonces este hombre viene de Cirene, Simón, una ciudad al norte de África. Muchos pensaban que él se convirtió al cristianismo. En Marcos 15, 21 nos habla del honor que recibió este hombre africano al cargar la cruz de Jesús. Él era padre de Alejandro y Rufo, que eran creyentes bien conocidos en aquel entonces. Podemos ver aquí cómo se dio todo, ¿verdad? Y quiero seguir leyéndoles algo acá. Dice: las costumbres de los romanos era escribir el motivo de la crucifixión en la parte superior de la cruz. Note que el motivo escribieron en la cruz de Jesús, que declaró que era el rey de los judíos. Pero es importante considerar estas últimas palabras de Jesús. Tenemos 7 frases finales en la cruz del Calvario de parte de Cristo. Y Juan, el Evangelio de Juan,
solamente dice dos de ellas, las que predicó el pastor el domingo pasado y las que hoy vamos a hablar. Tengo sed. Por delante de Jesús, Jesús solamente veía dos cosas en ese momento. Veía el paraíso, que era para donde iba, y veía el infierno. Él estaba viendo por nosotros. Él anhelaba que nosotros estuviéramos en el paraíso con Él, como lo iba a estar el ladrón que estaba al lado de Él. Él no quería que nosotros fuéramos al infierno. Por eso era el propósito por el cual Él estaba pasando, por ese sacrificio. Después de unas cuantas horas oscuras, Él estaría descansando en el paraíso. Sus sufrimientos cesarían para siempre. Pero para Jerusalén venía un tiempo difícil, un tiempo de sequía, un tiempo en donde los enemigos destruirían totalmente a 600,000 o más judíos. Y él sabía que eso iba a pasar. Y la muerte es solo el principio de los sufrimientos para los que rechazan a Jesucristo, porque el infierno es eternidad, así como el cielo también lo es. Juan es un escritor que declara su propósito por el cual escribió el Evangelio. Y ese propósito lo podemos ver muy claramente en Juan 20:31, que dice: estas cosas se han escrito para que ustedes y yo creamos en Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengamos vida eterna. Ese era el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. El propósito era para que usted y yo creyéramos quién era Él, quién era el Cristo, que era el Hijo del Dios viviente. Y ahí lo dice claramente: si usted cree en eso, tendremos vida eterna. Tendremos vida eterna. Entonces esta porción que hemos leído hoy, quiero dividirla en un antes y en un después, o un antes o un durante. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay dos momentos en la Biblia, precisamente en el Evangelio de Juan, en donde Jesús pide agua. Y el primer momento que se dio fue con la samaritana. La samaritana es una historia que no está escrita en ningún otro evangelio, solamente en el Evangelio de Juan. Y allí él nos relata sobre esa historia. Vamos un momento a Juan 4. Juan 4. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice de esta manera. Vamos a leer desde el 1. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Déjame de beber. Normalmente usted y yo tomamos agua porque tenemos sed, ¿cierto? Y la palabra nos relata que él estaba cansado. Imagínense al Señor caminando por ese desierto, largas distancias, porque allá no había Uber, ni tampoco había bus. Entonces era necesario caminar de un lugar al otro. Y a veces, si se tenía suficiente plata, en un pollino, en un burro, o si tenía mucha plata, en caballo. Pero ciertamente nosotros podemos percibir que el maestro venía caminando con sus discípulos y tenía sed. Y le dijo a la samaritana, dame
de beber. Dame de beber. Entonces aquí en el 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Él estaba solo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y allí ya había una barrera, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ya allí había una barrera. Jesús viene a nuestras vidas muchas veces. Y cuando nos dice, dame de beber, no necesariamente nos está pidiendo agua, sino está tratando de que nosotros comprendamos que Él está allí para nosotros. Y Él estaba allí con un propósito, que esa mujer comprendiera que Él tenía un agua diferente a la que Él estaba pidiendo. Pero ella, como nosotros, muchas veces vemos primero el problema, primero el obstáculo, primero los límites, primero las barreras, primero nuestras excusas, primero nos justificamos ante el Señor. Y Él quería destruir todo eso, quería verla vulnerable, quería que ella supiera que Él estaba allí, a pesar de la condición de la cual ella estaba hablando, que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Para Él eso no era importante. Ojalá para nosotros hoy en día esas cosas no sean una barrera para acercarnos a otros. Ojalá que hoy en día el que una persona sea alcohólica o que sea indigente o que sea un homosexual o que sea una lesbiana no sea un antecedente para que nosotros no nos acerquemos a ellos. Porque Él, a pesar de la condición de la samaritana y comprendiendo también lo que ella le decía, Él no le importó. Porque para Él nosotros no somos ni blancos, ni negros, ni chinos, ni asiáticos. No somos sino una persona, un alma que necesita de Él. Y Él se va a acercar a cualquier persona que le necesite. Y eso es lo que estaba haciendo Él en ese preciso momento, delante de la samaritana. Pero la samaritana no comprendía eso, porque nosotros siempre estamos prejuiciados. Siempre anteponemos nuestras barreras, nuestra cultura, para poder hasta aquí, para no dejar entrar a nadie a nuestras vidas. Entonces, ¿qué dijo el maestro en el 9? Perdón, en el 10. Dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cuando nosotros comprendemos quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros correríamos a sus pies, le pediríamos ser salvos, porque esa agua hace maravillas en nuestra vida, la transforma. Nosotros somos testimonio vivo de eso, ¿cierto? Dios transforma nuestro entendimiento, transforma nuestro corazón, transforma nuestra conducta, transforma nuestra forma de convivir con los demás. Aquel que ha vivido toda la vida alejado de los demás y cuando conoce a Cristo se acerca y se relaciona. Aquel que era una persona enojona, totalmente cabizbaja, se vuelve una persona llena de gozo y siempre alegre. Eso es lo que Él hace. Yo hace muchos años no hubiera imaginado jamás poderme poner aquí delante de ustedes, porque sí, ciertamente, aunque usted tal vez no lo crea, yo siempre he sido una persona, bueno, ya no lo soy en el nombre del Señor, muy introspectiva. Era una persona muy, ¿cómo le digo? Que todo era timidez.
Me dice mi mamá, yo me acuerdo muy poco, que cuando yo estaba en la escuela, eso era como por primer año, segundo grado, perdón, las niñas se mofaban de mí, me rompían la basta y se iban y yo quedaba llorando. Y mi mamá se enojaba porque yo la hacía llegar a la escuela por cosas como esa y entonces ella se enojaba conmigo. Pero Dios cambió esa manera y esa forma de ser mía. Rompió totalmente los estereotipos. Me hizo ver las cosas desde otro punto de vista. Me retó a ser diferente. Me amó. Y es ese amor el que hace que Ted y yo podamos dar un paso a la vez. Es ese amor el que nos permite hacer cosas que jamás hemos hecho. Es ese amor el que te permite a ti subirte a un bus y hablar delante de muchos con gran pena, pero lo haces por amor a Él. Es ese amor el que te permite darle de comer a un hambriento en medio de una calle, cuando tal vez tú pases de soslayo y ni tan siquiera lo veas y corres para que ni te diga algo. Es ese amor el que nos transforma y nos hace ver las cosas como Él las ve. Definitivamente yo estoy agradecida porque Dios me ve a mí como yo no me veo. Por eso que en la mañana de cuando Bolívar dijo todo eso, yo, y aún a veces mi esposo me lo dice y digo, párale allí, porque yo no me veo de esa manera. Yo hago las cosas y las hago por amor a Él, por amor a mi prójimo, por amor a los que me rodean, porque los amo y porque Él vive en mí y me hace ser de esa manera. Sigue diciendo entonces el versículo 11 y 12, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. De nuevo puso excusa y tampoco sabía de lo que le estaba hablando el Señor. Dice el 12, perdón, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y el 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Puro argumento, puras lógicas humanas, ¿verdad? Pero Jesús le respondió en el 13 y en el 14, dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Definitivamente que así es. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, eso es lo que Él quiere para nosotros, darnos esas aguas de vida eterna, esas aguas que aunque tú quieras hacer algo, está allí Él moliendo dentro de ti cosas y acercándote más a Él. Esas aguas que nos convierten, esas aguas que nos acercan, esas aguas que nos ayudan a reconocer su poderío y su amor. Juan 7:38 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Ustedes creen? Creemos en Él. Entonces esos ríos de agua viva corren dentro de nuestro interior. Amén. Hemos visto esta primera porción donde Jesús y la mujer samaritana tienen un diálogo, en donde Jesús llega cansado y le dice, dame de beber. Y la mujer samaritana pone excusas y le dice al Señor, esto no puede ser, ¿cómo es posible? Mas sin embargo le hace comprender que Él es la fuente de vida, que Él le daría agua de la cual nunca tendría sed. Pero aún así, dice la palabra más adelante, y la mujer le dijo al Señor, dame de esa agua, en el 15, para que no tenga yo sed, ni tenga que venir, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía no había comprendido cuáles eran las aguas
que Jesús le estaba dando. Ella no había comprendido que esto no era literal, sino espiritual. Y esta mujer que no había comprendido que esto no era literal, sino espiritual, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, y la confronta. Y una vez que el Señor la confronta y le da testimonio de su presente y de su pasado, ella entonces cae en cuenta que este no era cualquier hombre, que era un hombre diferente. Había entonces comprendido que esto era algo espiritual y no literal. Ojalá en esta hora nosotros comprendamos que Dios sí es invisible, es cierto, pero Dios está presente. Dios es real. Dios hace las cosas imposibles posibles para tu vida y para mí. Hermano, crea en lo que Dios le ha dicho. Crea a su palabra. No porque usted hoy no vea lo que ha pedido, no quiere decir que no llegará. Porque Dios hace posible lo imposible. Y si Dios te lo ha prometido, Él lo cumplirá. Él tenía para ella una verdad latente y es una verdad que tiene también para nosotros hoy. Él nos da todos los días aguas de un manantial de aguas de vivas. Él nos llena todos los días de su presencia. Ahora vimos el después, pero ahora vamos a ver el durante, el proceso donde estaba Jesús en la cruz. A ver, ¿por qué? Hagámonos una pregunta, ¿por qué nos da sed? Vamos un poquito científicos para comprender parte de esto. ¿Por qué se tiene sed? La sed es un síntoma natural por la que se define esas ansias por beber líquidos. Esta sensación no es más que un mecanismo de defensa de nuestro cerebro, utilizando para que pongamos atención a los niveles de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando usted tiene sed, el cerebro le dice a usted, tengo sed, porque está quedando bajo. Y cuando usted tiene sed y no toma muchos vasos de agua al día, ¿qué sucede? Le da dolor de cabeza, ¿verdad? Empieza a ver como cucuyitos, empieza como a marearse y de repente se puede hasta desmayar. Eso pasa cuando usted no le da al cuerpo la suficiente y la necesaria agua para que el cerebro se hidrate. Eso es importante. Dice la ciencia que hay dos tipos de sed en nuestras vidas. La primera es la sed osmática. Aparece cuando un aumento de la concentración de sales fuera de nuestras células, ellas se llenan de esta sal por la comida que tomamos y ese contenido de sal hace que nuestro cuerpo anhele tener agua. Y la segunda, que es la sed hipovolémica, que aparece al disminuir el volumen de sangre, pérdida de agua o de iones. Esta segunda sed es la que pasó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús tuvo sed, en el versículo 29, vamos nuevamente a Juan 19, para leer entonces el 29, dice que cuando él tuvo sed, pasó algo. Y en el 29 nos dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces los soldados empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Ese vinagre del cual habla allí, a veces, tal vez usted pensaría que es el vinagre que tiene en su cocina, pero no es. Es un tipo de vino barato que se hacía en aquellos entonces. Este vino se mezclaba con mirra. Hay otras versiones que habla de hiel. Se mezclaba con mirra. Era agrio y era ácido. Y fue el que le dieron
a nuestro Señor de beber. Quiero resaltar en este tiempo la humanidad de Jesucristo. Todo esto que Jesús estaba pasando ciertamente era necesario, y su humanidad nos habla de que al ser hombre, para él no era nada fácil lo que estaba pasando. Cuando él exclamó pocas horas antes en el Getsemaní, dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Allí está hablando el hombre, pero sabía humanamente y espiritualmente que esta copa no podía ser pasada. Y sigue diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas dice, esta porción que les acabo de leer está en Marcos y en Mateo, pero Lucas dice una porción mucho más abreviada, dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Mateo 26:39 también dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dios estaba sintiendo en carne viva lo que iba a pasar y estaba sintiendo tu dolor, nuestros pecados, y Él era tan fuerte, pero tan fuerte que Él humanamente no podía. Dice: experimentó debilidades, necesidades, sufrimientos, tristezas, limitaciones. En medio de ese momento él estaba padeciendo todas y sintiendo todas nuestras cargas. Dios tenía algo grande que hacer. Filipenses 2:8 dice: haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Isaías 63:9 nos dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Está hablando de Jesucristo. No fue un enviado suyo el que esta es otra versión. No fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona, el que los libró de su amor y su misericordia. Jesucristo se dio por completo a nosotros, no pensando en Él, sino en nosotros. Todo lo que Jesucristo pasó en la cruz del Calvario, cada detalle, cuando fue crucificado, cuando sus manos fueron perforadas y sus pies también, cuando lo levantaron en ese madero y lo pusieron en medio de esos dos ladrones, todo lo que pasó, las vejaciones que él pasó, la cruz, la corona de espina, la flagelación, el que le escupieron, el que quitaron sus ropas y las echaron a suerte, el que lo denigraban y lo insultaban en medio de los caminos. Todas esas cosas Jesucristo pasó por nosotros, pero todas esas cosas pasaron para que las Escrituras se cumpliesen, para que usted y yo viéramos que esto es verdad, que esto no es un cuento, que no es una fábula, que no es una leyenda, que es realidad, que hace 400 años atrás los profetas dijeron que esto se cumpliría. Y así como dijeron que la crucifixión de Jesucristo se cumpliría, también todas las demás cosas que están en el libro de Dios se cumplirán, hermano. Se cumplirán. Tenga la fe y la convicción de que se cumplirán, porque hasta el día de hoy cada uno de nosotros, y aún los que ya no están con nosotros, han visto el cumplimiento de su palabra. Vamos un momento entonces a lo que es el Salmo 69, 21. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 69, 21.
Todavía yo no he llegado allá, así que denme un chance. Aquí estoy. 21 dice, y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estamos viendo, ya esto se había predicho, ya se había dicho que esto iba a acontecer. Vamos a leer el 1. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Él estaba triste hasta los huesos. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Recordemos que la porción que leímos dice que ya todo se había consumado. Ya todo se había hecho. Ya él veía como la recta final. Ya todo lo que se había dicho en el pasado a través de los profetas se había cumplido. En medio de su humanidad tuvo sed, perdió mucha sangre. Imagínense cada azote que se le dio a esas espaldas. Imagínense cuando se le puso esa corona de espinas en su frente. Imagínense toda la sangre que perdió cuando le clavaron en sus manos esos clavos y en sus pies. Había perdido gran cantidad de sangre, de agua. Él estaba sediento. Realmente él estaba sediento. Realmente él estaba sediento. Jesucristo estaba sediento. Pero no estaba sediento solamente por su humanidad. Estaba sediento por ti y por mí. Él tenía sed de cada uno de nosotros, porque sabía que Él había estado por este tiempo y en esa hora para la libertad de toda una humanidad. Y cuando Él pedía y decía, tengo sed, realmente esa pregunta nos la estaba regresando a nosotros. Y nos estaba preguntando a nosotros, ¿tú tienes sed? ¿Tú tienes sed como yo? ¿Tú tienes sed? ¿De qué tenemos sed? ¿Qué es la sed? Sino la necesidad de un cuerpo que te pide angustiosamente que le suplas de eso que no tiene. Tenemos sed como las plantas cuando están en medio de la tierra y la tierra está seca y árida. ¿Cómo está tu vida? ¿Está seca? ¿Está árida? ¿Cómo está tu vida? ¿Está agrietada? ¿De qué tenemos sed? ¿De justicia? ¿De verdad? ¿Tenemos sed de paz? ¿Tenemos sed de días mejores? ¿Tenemos sed de no sufrir más? ¿De ser sanos de una enfermedad que nos han dicho que nunca vamos a ver libertad? ¿De qué tenemos sed? ¿De un milagro? Yo quiero decirte en esta mañana que Dios está aquí para saciar tu sed, para saciar tu necesidad, para saciar eso que tú tienes, que solamente Él puede darte. Agua de vida, agua de vida. Él quiere satisfacer nuestros deseos más profundos de nuestra alma, porque Jesús experimentó y sabe tu dolor, experimentó en carne viva el rechazo, el escarnio, el vituperio, la mofa, el maltrato de todos los que
fueron contra Él, pero Él sabe que puede ofrecernos algo mejor. Nuestro consuelo es Él. Es por eso que Él dice estas palabras: vengan a mí y beban. Él está aquí para ti en esta mañana. Él murió en un madero para darnos a ti y a mí la oportunidad de nuestras almas, para que ellas sean saciadas, para que podamos resucitar como Él resucitó en victoria, para darnos una vida mejor y darnos la eternidad. Gloria al Señor. Juan 6:35 dice: el que cree en mí, nunca tendrá sed. Póngase sobre sus pies en esta mañana, hermano.